lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti. Al 5. Amén. Mira, hermano, como en esa parte lo que le encarga Pablo a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era su discípulo, su hermano, era pastor joven, y le dice cómo iba a ser el futuro de la iglesia, porque le está hablando a Timoteo, ¿no? Y le dice, todos tenemos la lectura, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice así a la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremendo, hermano, cómo iba a ser el futuro de la iglesia, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera, ¿sí? Cuando dice la palabra que en estos postreros días, ¿sí? Así dice, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos. Antes de que Cristo venga, así dice. Habrá tiempos peligrosos, o sea, tiempos tan difíciles, ¿sí?, como los que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Va a ser muy difícil enfrentarlos, ¿verdad? Son tiempos, hermanos, en los cuales creo que todo el mundo está pasando, ¿sí? Y esos tiempos difíciles hoy los vivimos a diario. Para algunas familias son pruebas, son luchas, son pérdidas.
Y a veces no sabemos ni cómo enfrentar esta situación, hermano. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, tenemos a Cristo, Él es el que nos fortalece. Pero hay personas que no lo conocen al Señor. ¿Sí? Entonces sí son tiempos muy difíciles. Y aquí hay algo muy interesante, dice que serán hombres amadores de sí mismos. ¿Sí? O sea que esa será una de las características de los últimos días. ¿Sí? ¿Qué entendemos cuando se dice que serán hombres amadores de sí mismos? Serán hombres, ¿verdad?, que se van a amar a sí mismos, ¿sí? Que van a ser hombres, ¿verdad?, que van a tener una actitud de autocomplacencia, ¿sí? Que primero van a ser ellos, primero yo, después yo y al último yo. ¿Sí? Amadores de sí mismos, ¿sí? Que siempre van a estar, querer tener privilegios por encima de otros, ¿sí? Van a tener una actitud de avaricia, ¿sí? De un espíritu jactancioso, ¿sí? Se van a jactar. A veces se jactan las personas, de veces ni de lo que no tienen, ¿sí? Y creen que algún día lo van a tener, ¿sí? Y es solo una palabra, es algo que promueve mucho la jactancia, ¿sí? Y dice que van a ser vanagloriosos. ¿Sabe qué significa vanagloriosos? ¿Sí? Que van a ser presunciosos, o sea que van a ellos van a aparentar algo que no tienen. Esa es la vanagloria. Algo que no van a poder tener y creen que un día lo van a hacer. Dice que son crueles. ¿Sí? La palabra cruel significa salvajes. ¿Sí? Hoy es muy evidente esta conducta, ¿no? Salga afuera y verá cómo será el tiempo. ¿Sí? Hoy ya no respetan a las personas grandes. ¿Sí? Hoy vemos, hermano, que le quitan al más anciano o al más joven, no respetan a las mujeres. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, es una cosa bien tremenda que se está viviendo. Y dice, cuando dice la palabra impetuosos, también serán impetuosos, infatuados. ¿Sí? ¿Sabe qué quiere decir impetuoso? Imprudentes, desenfrenados. ¿Sí? La palabra imprudente, hermano, hoy lo vemos un día. ¿Sí? Hoy nos dice el Señor, cuídense, guárdense, ¿sí? Porque la pandemia está fuerte, y ve a veces la imprudencia de la gente que no valora su vida. Entre la semana escuché de una persona que iba en una ambulancia y le preguntaba que cómo se sentía. Y decía, me siento muy mal, no puedo respirar. Dice, yo creía que a mí nunca me iba a pasar esto, pero yo no se lo deseo a nadie. Dice. Yo pensé que nunca a mí me iba a tocar, ¿sí? Pero ahora lo estoy viviendo en carne propia. ¿Sí? Y así pasa, ¿verdad? La imprudencia. Creemos que no, hermano, tenemos que cuidarnos. ¿Sí? El Señor dice que debemos ser prudentes, ¿verdad? ¿Sí? La prudencia es algo que te va a evitar tristezas, te va a evitar sinsabores, hermano. El que es prudente siempre se va a cuidar, ¿sí? Para cuidar a los demás, hermano. Vivimos en un tiempo de desenfreno, hermano. Desprecian la vida humana. ¿O no es así? Se desprecia hoy en día, ¿sí? Hoy vea cómo la gente se está muriendo. Se muere con una pistola en la mano. Desprecian su vida. ¿Sí? Jovencitos, ¿dónde terminan, hermano? Y también dice que en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, hermano, en los últimos días va a haber abundancia de religiones. Va a haber muchas religiones, ¿sí?
Pero todo será solamente una imitación, porque dice que tendrán apariencia, hermano, ¿sí? Una forma de piedad aparente, carente del poder transformador del Espíritu Santo. Así va a ser, ¿sí? Y vemos, hermano, que esto va a seguir continuando, porque esa es la característica de los últimos días, ¿sí? Dice el Señor Jesús que iba a venir la apostasía antes de la venida del Señor, y se iba a manifestar el anticristo. Mira, hermano, todo se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos que estamos en un mundo, hermano, que se encuentra en una necesidad urgente de volver al diseño de Dios. Eso es lo que voy a centrar el mensaje. Tenemos que volver a los principios y a los valores que Dios nos dejó, hermano, en la palabra del Señor. Usted vea las noticias, vea cualquier diario, hermano, cualquier periódico, y va a encontrar, hermano, una cantidad de ejemplos, ¿sí? En todo momento, todas las noticias, valores y principios que se han abandonado por el hombre. Vea todas las noticias, hermano. Todo es maldad, todo es muerte, ¿sí? Todo es, hermano, desamor. Mire, hoy se está perdiendo todo esto. Hoy el amor está muy... La gente le da un mal término al amor. La gente le canta el amor, dice, ¿verdad? Le canta muchas cosas, pero no conocen el verdadero significado de lo que es el amor. Entonces, hombres que no son íntegros en su forma de vivir, en su conducta, no reconocen la autoridad. Porque si reconocieran la autoridad, no hubiera tanta violencia, tanta maldad. ¿Sí? No hay un compromiso, ¿no? Tanto compromiso en su matrimonio, compromiso en la empresa donde trabaja, ¿sí? No hay tanto compromiso, hermano, en donde ellos se desenvuelven, se desarrollan. ¿Sí? Todo eso, hermano, está ocasionando, se van dejando los principios y los valores de Dios. Ya no hay respeto, ¿sí? Mira, hermano, cuánta anarquía hay. Vea los noticieros, hermano. Vea gente que no respeta, ¿sí? Ya las autoridades ya las rebasaron. Vemos gente que se pone en los tianguis, llega la policía y ¿qué hace? Hoy venimos platicando. Hasta los golpean a los policías porque no los dejan poner. Vean hoy la anarquía que se está llevando hoy, ya no hay respeto por la autoridad. ¿Sí? Vea las manifestaciones, ¿qué es lo que hacen? Ya las autoridades ya mejor los van cuidando, ¿eh? Sí. No respetan. No hay seriedad en cuanto a sus compromisos. Ya no hay. Les falta la humildad. Sí. Mire, todos estos son principios que el mundo está dejando, hermano. La humildad, la justicia, la honestidad, se ha perdido. Por eso dice que en los últimos días va a haber todo ese tipo de hombres, amadores de sí mismos, ¿sí? Ya no va a haber responsabilidad, ya no va a haber tolerancia, hermano, no la hay. Hoy cualquier ofensa ya es para golpearse, ¿sí? Para quitarse la vida, ¿sí? Cualquier insulto, ¿sí? Ya no hay tolerancia, hermano. Ya no hay paz. Tampoco, hermano, ya no hay gratitud, ya no hay voluntad. Y sobre todo, ¿sabe qué? Se perdió el perdón. Y todo esto, hermano, hoy en día lo estamos viviendo. Hoy estamos viviendo todo este tipo de cosas, hermano. ¿Sí? Y no estoy para darles noticias malas, ¿no? Sino estoy diciendo que todos estos valores y principios, ¿sí?, se han perdido y tenemos que volver al diseño de Dios. Lo estamos viendo, estamos viviendo entre ellos, ¿sí? Miren, hermano, en las altas esferas corporativas, ¿verdad? ¿Usted cree que no hay explotación y manipulación por la gente que tiene poder de influencia? Sí, hermano. Veamos hoy todos los fraudes que se están cometiendo, ¿sí? Ya a un nivel ya más alto, ¿no? Sí.
Los altos ejecutivos de las corporaciones, ¿sabe qué hacen, hermano? Explotan los privilegios de sus posiciones. Y como ellos tienen mucho acceso a las informaciones, lo que ellos tratan es de que sus más allegados o sus familiares, ¿sí?, se aprovechen de todas estas cosas. Y ahí es donde se generan los fraudes, se genera todo tipo de cosas. Y no nada más es en la parte baja, sino también, como le digo, los ejecutivos, ¿sí?, manipulan todo ese tipo de cosas. Se están perdiendo los valores a todos los niveles. En el respeto. ¿Sí? Vemos que también, hermano, mucha gente lleva a la ruina a empleados, a inversionistas, que invierten su dinero de buena manera, que quieren invertir en algo, hermano, pierden todo. ¿Sí? Alguien que quiere invertir en alguna casa, resulta de que les hacen perdedizos sus créditos, ¿sí?, ya no saben dónde quedó, la siguen pagando y están a nombre de otro. Mire, hermanos, es tanta la cosa que se está viviendo hoy en día. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de todo esto que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Sí? Todo se está acabando. Las confianzas se están traicionando, hermano. Usted vea, en el matrimonio, hermano, hoy en día, ¿por qué se rompen los matrimonios? Porque no hay confianza. ¿Sí? En el trabajo también. Usted confía en las personas que trabajan con usted a un lado y resulta que ellas son las que le están echando tierra. ¿Sí? Y resulta que ellas son, ¿sí?, las que quieren que lo corran a usted. ¿Sí? Son confianzas traicionadas que la gente lo hace. ¿Habrá en la iglesia también confianzas traicionadas? Aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay. Solamente ya decía un hermano que en una iglesia que está en la luna, ahí sí hay muchos. No, hermano, mira, hay con muchas confianzas traicionadas, ¿sí? Vemos que en la iglesia, hermanos, se experimentan crisis de integridad. A veces no somos tan íntegros, ¿verdad? Y a veces tenemos tristeza y desilusión. ¿Sí? En el matrimonio veamos algo, hermano, que no hay compromiso mutuo. Ahí es donde vamos a empezar. ¿Sí? Un compromiso, cuando usted se casa, ¿qué le dice a su esposa? Cuando le dice la persona que usted tiene como testigo, ya sea el sacerdote, ya sea el ministro, el pastor, ¿sí?, ¿qué le dice? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Sí? ¿O qué estás dispuesto a ofrecerle con la que te quieres casar hoy? ¿Y qué le dice? A ver, dígame, hermano, porque pues, ¿sí? Dice, te prometo, ¿verdad?, respetarte, amarte, cuidarte, ¿sí?, darte lo mejor de mi vida, y en la enfermedad y en la salud. Y qué bonito cuando se cumple eso. ¿Sí? Pero resulta que apenas llevan un mes y ya no, ¿verdad? Ya se quiere acabar todo esto, ¿no? Ya no hay un compromiso, ¿sí? Y entonces, miren, en un matrimonio siempre se exigen los derechos, ¿sí?, pero dejamos a un lado las obligaciones, ¿no? No, es que tú me tienes que atender, es que tú, sí, pero tú también tienes que cumplir con lo tuyo, ¿verdad? ¿Sí? Y no cumplimos nuestras obligaciones, lo dejamos. ¿Sí? Anoche estaba viendo un comercial y decía a mi esposa, ¿no? Sí lo han visto, ¿no?, que desde el INE, que dice, ahorita, y ponen ahí uno que va a pintar y dice, ahorita, ¿sí?, arregla esto, ahorita. ¿Sí? A veces sí estamos, hermano, ¿sí?, pero queremos que a nosotros sí nos hagan las cosas, pero a veces nosotros no queremos cumplir con nuestras obligaciones. Entonces vemos, hermano, que todo esto deja a un lado la confianza, el respeto, la honestidad, la compasión y el amor. Se hace a un lado, porque a veces no lo cumplimos. Y todo esto, hermano, sucede porque los valores y principios de Dios ya no se practican. Ya no, ya se hicieron a un lado, se ignoran, ¿sí?, o los diluimos. ¿Sí? O sea, bien, todo esto es algo que se está viviendo hoy en día dentro de los matrimonios.
dentro de la iglesia. Y eso es lo que debemos nosotros cuidar. Los principios y valores que el Señor nos dejó aquí. Mire, si todo el mundo cumpliera un mandamiento que dice la palabra del Señor, no estuviéramos con Él. No le estoy diciendo que toda la Biblia, no, uno. ¿Sabe cuál es esa? Es el amor. Ese es el amor. Es lo más grande que puede haber. ¿Sí? ¿Recuerdan que un hombre le preguntó a Jesús, le dijo, Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay en la Biblia? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, ¿cómo lees? O sea, ¿qué has entendido de la palabra? Porque era un escriba, una persona que sabía la palabra. Dice, ¿tú cómo la lees? ¿Cómo has leído aquí la palabra? ¿Qué le has entendido a todo lo que tú has leído? Dice, bueno, dice la palabra, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y le dice Jesús, muy bien, dice, las has aprendido. Te felicito. ¿Sí? ¿Y cuál más? Dice, y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Correcto, estás en lo cierto. Nada más te digo una cosa, vívelo. ¿Sí? Pues, hermano, esto era todo. Si amas a Dios, vas a poder amar a los demás. ¿Sí? Si tienes amor, vas a amar a tu esposa. Si tienes amor, vas a amar a tu enemigo, vas a amar a todo el que está a tu lado. ¿Sí? El amor es la base de todo. ¿Sí? Y en eso se basa la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sí? Y el amor, hermano, ahorita vamos a ver sus características, que hay muchas cosas muy importantes. ¿Sí? Y el amor es la característica de Dios. ¿O no Dios es amor? Sí, Dios es amor. Entonces, ese es el principio más grande. Ahora mira, hermano, en el mundo, ¿por qué no se tiene el amor? ¿Y por qué no se puede dar? Porque no lo tiene el mundo, hermano. Pero la iglesia sí lo tiene. ¿Sí? Cuando una iglesia tiene a Dios en su vida, a Cristo en su corazón, entonces puede dar lo que tiene. Pero una persona que no tiene, no puede dar. ¿Sí? Porque no tiene el amor. ¿Sí me explico? Entonces vemos, hermano, que nosotros debemos tener amor. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, por favor. En el capítulo 13, ahí vamos a centrar también nuestro estudio, hermano, por favor. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a empezar. Mira, hermano, cuando uno ve este capítulo, ¿sí? Y lo está poniendo el Señor, fíjate, entre los dones, entre tres cosas muy grandes, ¿sí? Lo que es la esperanza, ¿sí? La fe y el amor. Son tres cosas muy importantes en la vida del cristiano. El cristiano tiene que tener esperanza en el regreso de Cristo, tiene que tener fe y tiene que tener ¿qué? Amor. ¿Sí? Pero de esas tres características, ¿cuál es la más grande? El amor. ¿Sí? Y Pablo habla en este capítulo 13, en el 12 habla acerca de los dones que nos da el Espíritu Santo. Pero pone un paréntesis, luego mete ahí al amor, ¿sí? Y luego a la profecía. Pero mire, esto cuando uno lo está leyendo, al primero que le pega es a uno, ¿sí? Al que lo está leyendo, porque dice la palabra del Señor, mire, en el capítulo 13, verso 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Creo que ya hemos dado algunos ejemplos de esto. ¿Sí? Mi hermano, cuando la batería, luego que tenemos aquí, cuando no se sabe tocar,
y le pega, ¿qué cree usted qué siente? ¿No? A veces tapa los oídos, ¿verdad? Porque dice, no, pues es que se oye mal. Pero cuando usted ya la sabe tocar, ¿qué va a pasar? Que le va a dar gusto, ¿verdad? Dice, oye, qué bien se oye el ritmo. ¿Sí? Y así es igual, con la misma trompeta, hermano. ¿Sí? Si no sabe tocar la trompeta, va a lastimar. ¿Sí? Y así es, cuando uno se para acá arriba y empieza a hablar, ¿sí? Si no tiene amor en sí mismo, ¿qué va a pasar, hermano? Que lo que se predica, ¿sí? En vez de edificar, ¿qué va a hacer? En vez de agradar, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Sí? Va a lastimar, ¿verdad? ¿Sí? Puede lastimar. Y dicen que va a ser como un címbalo que retiñe. El que enseña, dice, pero el que tiene profecía y entiende todos los misterios y toda la ciencia, y si tiene toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy, nada es. ¿Sí? Porque puede tener, hermano, todo un conocimiento en cuanto a la palabra, ¿verdad? Pero si le falta el amor, de nada va a servir. Y dice, y si yo repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué? De nada me sirve. ¿Sí? Entonces el amor es algo que es indispensable, hermano, en cuanto al servicio de Dios. ¿Sí? En cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que uno ha sido llamado, eso es lo que debe motivar. Cristo Jesús dijo, para mí no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, sino el amor que obra, ¿sí? Sino la obra que obra por amor. Entonces, la base para poder nosotros servir debe ser el amor. Amén. Y aquí vamos a empezar las características de ese amor. Dice en el verso 4, el amor es ¿qué? Sufrido. ¿Sí? ¿Qué entendemos por sufrido? Cuando dice la palabra que el amor es sufrido, o sea, el amor es capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males recibidos. ¿Sí? Eso es sufrir. ¿Sí? Que cuando usted está haciendo el bien, ¿sí? Cuando usted está haciendo algo bueno, y si lo ofende, ¿sí? Usted tiene que sufrirlo. ¿Sí? Porque a veces sí pasa. A veces, mire hermano, somos de mecha corta, ¿sí? Y a veces nosotros mismos, mire, nos hacen algo, ¿y qué pasa? Que nos empezamos a resentir. ¿Sí? No queremos sufrirlo, hermano. Entonces, no soportamos a veces la provocación. No es así. Nos hacen algo y ¿qué hacemos? Luego explotamos. Porque traemos esa naturaleza, ¿verdad? ¿Sí? Y no queremos dejarnos de nadie, porque eso fue lo que nos enseñaron en el mundo. ¿Sí? Yo he visto gente que le dice a su hijo, no, y no te dejes, ¿eh? ¿Sí? No te dejes, si te pega, tú también pega. ¿Sí? Y empieza a darles, ¿verdad? O sea, le enseña otras cosas. Entonces, vemos que el amor es sufrido, sí. A veces hay que soportar paciencia, ¿no? Las injusticias. A veces no es usted el que comete las cosas, pero a veces lo acusan de cosas que nunca cometió. ¿Y eso qué hace usted, hermano? Se enoja, ¿verdad? Empieza a exigir sus derechos cuando lo ignora. Entonces, usted no quiere sufrir, mire hermano, y esto se da a veces mucho en los lugares donde uno trabaja. Uno hace su labor bien, ¿sí? Y usted se esmera porque la empresa crezca, usted se esmera porque la iglesia también crezca, hermano, usted pone todo su empeño, ¿sí? Pero resulta de que a veces no le dan el reconocimiento. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué sigo yo?
Y se lo están dando al otro le están dando mejor puesto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Usted empieza ¿a qué? A resentirse. Se empieza a resentir, hermano, dice, no es posible. ¿Cómo estoy yo haciendo todo esto? ¿Sí? Entonces vemos, hermano, que no se quiere sufrir, ¿sí? Lo que a veces nos está pasando. Le voy a dar un ejemplo de cuál es, pero no vayan a perder ese de Corintios. En Primera de Pedro, por favor. Vamos a ver cómo Cristo sufría. Es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia. Cristo Jesús, ¿qué es lo que hacía? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 en adelante, dice así. Pues, dice, ¿qué? Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Así dice, ¿verdad? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí? Pero dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Mire, hermano, a veces el sufrimiento que a veces nosotros sufrimos, a veces son por las malas acciones que a veces cometemos. ¿Sí? Pero dice la palabra, bueno, pues si tú estás haciendo algo, ¿sí? Si has pecado, pues, dice, son abofeteados y lo soportan. Si haces esto y lo sufrís y lo soportas, ¿sí? Pues eso también, dice el Señor. O sea, mire, pasa esto, hermano, que si usted hace algo malo, bien merece, hermano, la reprensión, porque usted hizo algo malo. Pero si usted hizo algo bueno, ¿sí? Y lo acusan o lo abofetean, ¿qué dice el Señor? Esto es aprobado delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fue llamado, hermano? ¿Para que lo golpearan? No quiere decir eso. Dios no lo llamó para que usted lo golpearan, hermano, ¿sí? Para que estuviera sufrimiento. No. ¿Sabe por qué a veces sufrimos? Porque seguimos a Cristo. Y por lógica, al seguir a Cristo también, hermano, debemos de vivir un compromiso de piedad, porque dice, todo el que quiera vivir piamente va a padecer persecución. ¿Sí? Y dice también la palabra que el sufrimiento es una concesión de gracia. ¿Sabe qué es una concesión? Es un permiso que Dios da. ¿Sí? Es una licencia que Dios nos da para que veces podamos sufrir por la gracia de Dios. Mire, todo esto viene. Y Cristo dice la palabra del Señor, ¿sí? Que Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cómo respondemos nosotros, hermano? Cuando nos maldicen o cuando nos ofenden, ¿cómo respondemos? Tremendo, ¿verdad? ¿Usted se enoja? ¿Sí o no? Se enoja fuerte cuando le dicen cosas, cuando le dicen su verdad, cuando le tocan cuando le atacan su conducta, hermano. ¿Qué dice? ¿Sí? Se enoja uno, ¿verdad? Mi hermano, creo que todos nos enojamos por ahí. ¿Sí? Cuando usted está tranquilo, ¿sí? Y le dicen, oye, tienes que hacer esto. Y si está uno cómodo, hasta se molesta uno. Dice, oh, ya te dije que ahorita. Se mata, se enoja uno. A veces le dice, oye, fíjate que esto no quedó bien, ¿por qué? Oh, pues hazlo tú. Y nos enojamos. Luego. Pero aquí dice que Cristo, ¿sí?
no maldecía con maldición, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Es así como debemos nosotros ser. ¿Sí? Este amor debe ser sufrido. ¿Sí? Entonces vemos que es sufrido el amor, ¿verdad? Entonces vemos que nos mantiene, hermano. Cuando usted escucha la crítica que le hacen, debe de estar tranquilo. ¿Sí? Ese es sufrir. Ese es sufrir cuando uno está haciendo las cosas bien y lo ofende y le dice que está usted mal en unas, y entonces uno se molesta. Entonces, ¿para qué nos vamos a enojar? El amor debe ser sufrido. ¿Qué otra cosa tiene que tener el amor, hermano? Usted ya se lo sabe. ¿Cuál otra característica tiene? A ver, hermano, quiero escucharlos. Dice, no lo escucho porque están en su casa. No, hermano, dice aquí la palabra del Señor, dice, el amor es sufrido. Sí, ¿qué más? El amor no tiene envidia. ¿Sí? ¿Sabe qué significa la palabra? Sí, cuando dice que no tiene envidia, que no tiene celos por el progreso de otros. ¿Usted se molesta, hermano? Cuando usted tiene ya 10 años en la empresa, ¿sí? Y que llega otro por ahí nuevo recomendado y resulta que lo ponen por jefe suyo. ¿Qué hace, hermano? ¿Se pone contento? ¿Por qué no se pone contento? Sí. Cuando llega un hermano aquí a la iglesia, nosotros ya tenemos tiempo aquí, ¿sí? Y así pasa, ¿no? Llega y el hermanito, ¿verdad?, lo ponen arriba de usted. Dice, hermano, usted ahora va a ser usted anciano, ¿sí? Y usted, el hermano fulano, va a estar a su disposición, hermano, ¿sí? Usted va a poder apoyarse con él. Y el hermano, que ya tiene más años, dice, pero ¿cómo? ¿Sí? Si él acaba de llegar, ¿sí? Y empieza a tener celos por el progreso de otros. Se empieza a enojar, empieza a cambiar de color, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Que se vuelve envidia, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Caín? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué sucedió? Dice que Dios, ¿verdad?, trajeron una ofrenda, Caín y Abel, a Dios, ¿sí? Y dice que a Caín trajo lo mejor de lo que él hacía bien, ¿verdad? Era trabajar el campo, ¿no? Y dice que trajo una ofrenda de lo mejor del campo. ¿Qué tenía de malo eso? No, él lo hizo para Dios, ¿no? Pero Abel, ¿sí?, él ya era pastor, ¿verdad?, y le trajo un corderito y lo ofreció al Señor. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Se enojó Caín? Sí. Y antes de cometer el pecado, ¿habló Dios con él? Sí. ¿Y qué le dijo? Oye, Caín, ¿por qué estás enojado? Sí. ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Sí. Como diciendo, oye, pues tú viste mejor la ofrenda de Abel que la mía, a mí me costó trabajo, yo lo traje, ¿y por qué a él? Debe ser parejo. Entonces, mi hermano, muchas veces creemos que en las cosas de Dios debe ser así, ¿sí? Que debemos ser parejos con todo. ¿No es así? No. Dios no actúa así, siendo parejos con todo, ¿no? Dios es justo. Y Él hace las cosas justas, ¿eh? Y entonces, ¿qué le dijo, hermano? Mire, ¿tuvo envidia o no tuvo envidia Caín? ¿De dónde lo llevó? A quitarle la vida, ¿no?, a su hermano. Fíjese hasta dónde puede llegar la envidia, hermano. ¿Sí? Puede llegar muy lejos, hermano. La envidia puede hasta quitarle la vida a otros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en el salmista Asaf dice en el Salmo 73, hermano? ¿Sí? Usted lo ha leído. ¿Sí? ¿De qué tenía envidia este siervo?
Acuérdense, hermano. Ayúdenme. Salmo 73. ¿De qué tenía envidia? ¿Sí? Dice, mire lo que dice en Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con todos los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, como diciendo, casi yo me resbalaba, ¿sí? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjense, hermano, este hombre le componía salmos a Dios, pero dice que tuvo envidia de toda la gente de afuera que no era, y que les iba muy bien, hermano, ¿sí? Y dice, ¿por qué mire no tiene congojas con su muerte? Dice, o sea, que no los espanta la muerte, dice. Pues su vigor, o sea, su salud está entera, no pasa trabajos como los otros mortales, ni son azotados, o sea, no son reprendidos como los demás hombres, castigados, dice. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, o sea, que estaban bien alimentados, dice. Mire, todo eso tenía la gente de afuera, y él lo veía. Dice, ¿cómo es posible que la gente de afuera tiene muchas cosas? Dice, y no se preocupan por nada, logran con creces los antojos de su corazón, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren todo lo que hacía la gente de afuera. Y él lo veía, hermano, y decía, ¿cómo es posible que toda esa gente hace todo esto? Y yo, ¿sí?, tenía envidia de ellos. Habrá sí que un cristiano, ¿sí?, luego envidie el auto de un vecino, ¿sí?, porque puede ver, hermanos, de envidia a su casa. Puede ser. Y este hombre lo decía, ¿sí? Y vemos, hermano, que ellos se burlaban hasta de las cosas de Dios, ¿sí? Y entonces vemos, hermano, dice en el verso 21, mira ahí, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cómo estaba su corazón, hermano? Enojado, ¿verdad?, porque no podía obtenerlo, pero estaba lleno de envidia, dice. Tan torpe era yo que no entendía cómo. Dice, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, ¿sí? Y luego dice la palabra, me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta de que él en verdad estaba muy enojado y tenía envidia de todo lo que ellos tenían. Pero cuando se dio cuenta, dice, por poco y me deslizaba. Dice, ¿de qué me sirve? Entonces, sí, mejor tenerte a ti. Amén, hermano. Entonces vemos cómo Asaf, ¿verdad? Y miren, hermano, en todo, si usted ve la Biblia, va a encontrar muchos ejemplos de gente que tenía envidia de otros. ¿A Daniel lo envidiaban, sí o no? Sí, también a Daniel, hermano. ¿Era un buen gobernante Daniel? Sí. Y dice que los otros gobernantes, como pusieron a Daniel, dice que tuvieron un consejo para hacerle daño, hermano, y meterlo al foso de los leones. ¿No dice así? ¿Por qué? Por envidia, hermano. Porque él tenía más sabiduría que otros. Eso va a pasar también, hermano. ¿Sí? Entonces, se envidian, ¿sí? A Cristo también, hermano, lo envidiaban los fariseos y los saduceos. ¿Y sabe por qué lo llevaron ante el Sanedrín y ante las autoridades? Porque tenían envidia de él. Porque ellos tenían envidia de que toda la gente seguía a Cristo, ¿sí?, lo seguía, lo conocía, ¿sí?, y eso los ofendió tanto que entregaron a Cristo y pidieron a Barrabás por envidia. A Pablo también, hermano, tenían envidia. Entonces la envidia, hermano, puede llevar a algo más fuerte, ¿sí?, a veces a quitarle la vida a otras personas, a hacerles daño, hermano. Entonces, tengamos cuidado nosotros, ¿sí?, que nosotros, hermanos, vayamos a caer en esta situación. La envidia es a veces muy, muy fuerte.
Y dice que el amor no es jactancioso. ¿Sabe qué significa la palabra jactarse? ¿Sí? De que a la gente le gusta alabarse a sí mismo. ¿Sí? A la gente le gusta alabarse así. ¿Sí? Entonces vemos que hay gente, ¿sí?, que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Algunos dicen, yo hice esto, Señor. Yo hice esto. ¿Sí? Muchos así se jactan. Llegan a la iglesia y dicen, no, hermano, desde que yo llegué a la iglesia, no, hermano, las cosas cambiaron. ¿Sí? Yo me dediqué a esto, yo hice esto, yo hice esto. Esa es jactanciarse. Y no reconocen que el que lo hace es Dios, hermano. Amén. No, hermano. Nunca hay que jactanciarse, hermano. ¿Sí? Muchos se jactan, ¿sí?, de como sabe como cuál. Vamos a ver un ejemplo muy claro. ¿Se acuerdan ustedes del fariseo y el publicano? ¿Qué es lo que hacía el publicano? Díganme, cuando fueron al templo a orar, ¿cómo oraba uno? ¿Sí? Dice que no quería levantar ni su cara al Señor, al cielo, y estaba postrado y humillado. ¿Y qué le decía? Señor, sea propicio porque yo soy un pecador. Como diciendo, perdóname, Señor. Perdona mis pecados. ¿Y el otro qué hacía, hermano? Esa es la jactancia. Esa es la jactancia. Que vio al otro que estaba ahí tirado y dice que este fariseo oraba consigo mismo, ¿verdad? O sea, para él mismo. Y decía, Señor, yo te doy gracias que yo no soy como este que está aquí tirado, Señor. Mira, Señor, yo sí ayuno 2 veces a la semana. ¿Sí? Yo sí te traigo mis ofrendas, Señor. ¿Sí? Te traigo mis diezmos, te traigo todo, Señor. ¿Sí? Yo, Señor, yo no robo, yo no mato, Señor. Este publicano, Señor, sí cobra impuestos y cárceles. Entonces veamos cómo ese es jactarse, ¿sí? Creerse que uno es mejor que el otro. Y a veces se menosprecia a los hermanos, se menosprecia a la gente. Cuando alguien ve que cometemos alguna falta y algún hermanito nuevo que nos ve cometiendo ahí algo y nos dice, oye hermano, ¿por qué haces esto? ¿Qué le decimos? Dígame, hermano. Porque siento que, ¿sabe qué le dicen? ¿Y tú quién eres para que me digas esto? Sí, yo ya tengo más tiempo aquí. Sí. Yo ya conozco más. Sí. Entonces, si ya conociera más, tienes razón, hermano, discúlpame. Sí. Reconozco mi falta. Entonces vemos, hermano, cómo la jactancia a veces, hermano, nos lleva a ser vanagloriosos, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor nos dice que seamos mansos y humildes de corazón. Porque si somos mansos y humildes de corazón, dice, vas a traer descanso a tu alma. Y usted ve, hermano, a través de todo esto de la palabra del Señor, va a haber muchos ejemplos de jactancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre rico que le fue muy bien en una temporada? ¿Sí? Y cuando le fue bien, ¿qué hizo, hermano? Dijo, ¿qué voy a hacer con todo lo que Dios me ha dado? ¿Es tanto? Dice, ya sé, dice, voy a destruir mis graneros, los voy a hacer más grandes para meter todo ahí. Qué bueno, ¿no? Lo hizo, tiró y todo lo recogió, lo juntó y dijo, ya que lo tuvo todo, dice, ahora sí, alma, no tienes por qué preocuparte. ¿Sí? Tu futuro está asegurado. Ya tienes para vivir todos los días de tu vida tranquilamente. Nadie te va a molestar. Así le dijo, ¿no? Sí. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, si supieras que hoy piden tu alma, ¿a quién se le va a quedar todo lo que hiciste? Sí. Y a veces así pasa, hermano. Que a veces nos va bien una temporada y ¿qué hacemos, hermano? Sí. Nos volvemos muy jactanciosos, ¿verdad? Sí, creemos que todo lo vamos a poder hacer. No, hermano.
hay que pedirle a Dios sabiduría para que nos enseñe cuáles son las prioridades que debemos de tener, hermano. ¿Sí? Porque a veces sí piensa, mira, hermano, hay personas que se casan y trabajan los dos y les va muy bien y van caminando y dicen qué bueno, ¿sí? Pero a veces, hermanos, de que les va tan bien, ¿sí? Que a veces la jactancia es tanta que uno quiere una cosa y otro quiere otra, ¿sí? Y resulta que no se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasa, hermano? Que se molestan, ¿verdad? Se enojan, ¿sí? Y terminan haciendo las cosas que no le agradan a Dios. No, debemos tener cuidado, hermano. Sí. Nabucodonosor, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan que una mañana se levantó muy temprano y dice que andaba? Se subió a la terraza y dijo, oh, la gran Babilonia que yo edifiqué. Qué tremendo. Sí. ¿Y qué le dijo al Señor? ¿Le quitó el sentido o no le quitó el sentido? Sí. Porque no reconoció, hermano, que todo venía de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, la jactancia debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? Miren, de verdad son muchos ejemplos que podemos encontrar aquí en la palabra del Señor. ¿Sí? Estos hombres, vemos el rico con su riqueza, Nabucodonosor con su gloria, creía que él había edificado todo eso y no sabía que ya había sido puesto por Dios, hermano. Asaf, ¿sí? Teniendo envidia de los de afuera, hermano. El hombre religioso, ¿sí? Jactándose más que del otro, más humilde, el que reconocía su pecado. ¿Sí? Y también hay gente que se gloriaba sobre la fuerza, como Goliat, ¿verdad? ¿Sí? Goliat decía que era bien jactancioso. A ver, échenme a alguien para que pelee conmigo, órale. ¿Sí? Se creía por su fuerza. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Lo humilló, hermano, con un niño. Con un niño. Vino y lo humilló el Señor. Entonces veamos, hermano, que debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? La jactancia. Entonces vemos que esas son las características que tiene el amor, hermano. Ser sufrido, que no tiene envidia. ¿Sí? Porque la envidia nos puede llevar, ¿no?, a otra cosa. ¿Sí? A quitar la vida a otros. No se jactancia porque puede alcanzar hasta juicios de Dios, hermano. Y dice, no se envanece. ¿Sí? Envanece es no ser arrogante. ¿Sí? Porque dice, no, pues yo sí lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Será, hermano, nos preguntaron, será arrogante que usted en estas fechas que pasó, que se siente a comer, que lo inviten a una comida? Y dice, bueno, pues me invitaron a comer esto, que a lo mejor es el día 12, ¿verdad? Y usted se sienta y dice, bueno, pues esto no me hace daño. Dice Jesús que todo lo que entra se va a la letrina, ¿verdad? Y que si oro lo limpio. Y si por ahí está un hermanito, ¿qué hace, hermano? ¿Se lo comerá? Si el hermanito tiene poco tiempo y lo ve que está en la mesa y que va a comer de lo que se está ofreciendo al ídolo, ¿usted qué haría? ¿Se lo comería? No. Dice que por la conciencia del hermano, yo no lo hago, dice. Sí. Entonces vemos, el arrogante dice, pues no me interesa el hermano, ese es el arrogante. Sí. Creyendo que tiene más conocimiento que otro. Esa es la arrogancia, ¿no? ¿Sí? Es de una persona, ¿verdad?, cuando se siente superior de sí misma, ¿sí?, que él es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Y así vemos, hermano. ¿Sí? Genera, mira, hermano, aquella persona que es arrogante, ¿sí?, es aquella persona que genera rechazo. Una persona que es arrogante, mire, mucha gente no lo sigue, porque dice, no, es como es el hermano, ¿sí?, bien arrogante, acá que él dice que el lugar por donde pisa es indigno de él, ¿verdad? Sí, hermano, se sienten así tan, ¿sí?, generan temor, hermano. Una persona arrogante a usted no se le acerca, con una mala actitud no se le acerca, porque dice, no, hermano, sí causa temor, ¿verdad? Sí. Entonces vemos que
Aquel que es arrogante deja de ver a su hermano para amarse a sí mismo. Eso es lo que hace. ¿Sí? Una persona arrogante genera tristeza y nadie quiere estar a su lado. Todo le huye. Porque sabe que es arrogante. ¿Sí? Y una persona arrogante, en vez de construir puentes, en vez de construir buenas cosas, destruye todo. Destruye todo, hermano. ¿Sí? Habrá gente así. Que a veces están proyectos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que en una iglesia está un pastor y él está a cargo y ya tiene sus planes y ya toda la iglesia lo sabe. Y llega otro pastor y no le agrada, lo ponen en su lugar de lujo. Dice, no, esto ya no se va a hacer, se va a hacer ahora esto. Pero si ya tenemos todo, no, ya, se acabó. Ya no. Ahora lo vamos a hacer de esta manera. Tremendo, ¿no? Ese es ser arrogante. El que dice, no, yo solamente aquí soy el que manda. No, yo soy aquí el que mando y yo soy aquí. ¿Quién me va a mover? No, hermano. El amor dice, otra vez volviendo a 1 de Corintios, dice que el amor no hace nada ¿qué? Indebido, ¿verdad? Así dice. ¿Sí? No se envanece, no hace nada indebido. O sea, quiere decir que no hace nada que lo pueda avergonzar. ¿Sí? Es el amor. ¿Sí? Entonces vemos que esto es lo que hacen. El amor no va a buscar lo suyo propio. ¿Sí? Va a buscar ¿qué? El interés de otro. ¿Sí? El beneficio de otros. Nunca va a buscar para sí mismo. Porque si usted recibió de gracia tenemos que dar. Así nos enseña la palabra del Señor. ¿Sí? Mire, hermano, y tenemos el ejemplo más grande. ¿Cuál es, hermano? Usted diga, pues el de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿Buscó lo suyo? No. ¿Buscó el bien suyo de nosotros, hermano? Sí, buscó el bien de nosotros. Dice, porque Él dejó todo su trono de gloria, ¿verdad? ¿Y qué hizo, hermano? Vino a la tierra. ¿A qué vino? A buscarnos. ¿Sí? Y mire que nos vino a buscarnos y se puso en la condición de hombre, hermano. Y en esa condición de hombre nos sirvió. ¿Sí? Y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Sí? O sea que Cristo no buscó el bien suyo, sino el bien del hombre. ¿Sí? Entonces nosotros debemos hacerlo también. Hoy en este momento están pasando muchas necesidades y tenemos que buscar también el bien del hermano. A lo mejor no podemos ayudar económicamente, pero sí podemos ayudar orando. ¿Sí? Y si podemos hacerlo en la economía, ¿por qué no? ¿Sí? Nosotros debemos de servir a los hermanos y no servirnos de los hermanos. ¿Sí? Debemos ayudarnos, hermanos. ¿Cuánto invertimos a las personas? ¿Cuánto tiempo le invertimos a los hermanos? Yo veo que aquí hay hermanos que invierten su tiempo con las personas que también son cristianas, ¿sí? Van, los visitan, les llevan una palabra, oran por ellos. ¿Sí? Este es, hermano, que no está buscando el bien suyo, sino el bien de nosotros. Amén. Entonces, a veces no sabemos ni cómo se encuentran los hermanos. Dice también que el amor no se irrita. ¿Sí? ¿Sabe que cuando dice que no se irrita? ¿Sí? Que son personas que no tienen ademanes coléricos. Que no se... ¿Te has visto así personas que cualquier cosa que le dicen se encienden? ¿Sí? Que se enojan o gritan. ¿Sí? Así pasa. Entonces el amor, ¿sí? no quiere tener contiendas con nadie. No se enoja, trata de llevársela todo el paso. ¿Sí? Porque cualquier cosa a veces que le hacen a algún hermano se enojan, hermano, se encienden. ¿Sí? No les puede decir nada. ¿Sí? Porque explotan luego. ¿Sí?
explotan y luego ya, ¿sí? Y yo ya me voy, ya no quiero nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han reconocido lo que es el amor, hermano. ¿Sí? Entonces vamos que, miren, hermano, una actitud así de amor va a evitar muchos problemas en la iglesia. Va a cubrir multitud de pecados. ¿Sí? El amor dice que no guarda rencor. ¿Usted se acuerda cuando se peleó con su esposo la semana pasada o ya se le olvidó? Ya se le olvidó, hermano. Cuando usted se pelea, ¿sí? Eso tiene que hacer. No debe de guardar su álbum de recuerdos. ¿Sí? No, hermano, olvídese. El amor no guarda rencor, hermano. ¿Sí? Se olvida de lo que pasó y vamos adelante, hermano. ¿Sí? Porque a veces no nos llegamos a acuerdos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso no es malo. Lo malo es cuando se va guardando todo esto. ¿Sí? Y dice, pues ya me la debes, ¿no? Sí, ya me la debes, ahora me la pagas, ¿no? Señora, para que se le quite. No, hermano, no guarde rencores, hermano. Sí, no planea nada malo contra el otro. Si no, pues ahora le voy a hacer esto. No, hermano. No guarde rencor, hermano, usted va a perdonar con facilidad y no se va a amargar la vida. ¿Sí? El amor no se goza de la injusticia, se goza en la verdad. ¿Sí? O sea que el amor no simpatiza con el mal. ¿Sí? El amor siempre va a andar buscando el bien del otro. ¿Sí? Porque a veces, miren, hermano, pasa esto, que a veces nos enojamos y resulta que en ese enojo, hermano, a alguien le pasa algo. ¿No es eso? Que le pasa algo, o le quitaron algo, o se le perdió algo, y llega y dice, oye, ¿sabes qué? Que se le perdió algo, para que se te quite. Así le decimos a veces, ¿verdad? Pero te dije, ¿no? Ah, pero te fuiste enojado, ¿verdad? ¿Sí? A veces sí pasa. ¿Sí? Sí, eso le pasa por rebelde. ¿Sí? Yo he escuchado así comentarios que, ¿sí? O alguien, mira, hermano, no está de acuerdo con lo que a veces dice el pastor, ¿sí? Y resulta que se va el hermanito y le pasa algo, y el pastor le dice, ¿este es por rebelde? Mira, hermano, verás que así pasa, ¿sí? O a lo mejor, miren, hay cosas así, ¿sí? Que suceden, hermano. Porque a veces, hermano, cuando a alguien le pasa mal, se goza en la injusticia, dice, Señor, no. La persona tiene que vencer el mal con el bien, hermano. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? La verdad no tiene que ver con la verdad tiene que ver siempre con lo bueno, lo justo y lo bueno. Eso es. Por eso dice, más se goza en la verdad. ¿Sí? Y ¿se acuerdan un ejemplo de un hombre que anduvo en la verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quiere leer? Vamos a ver, por favor, en Juan. No, es la segunda de Juan. Segunda de Juan, por favor. 2. No. Si estamos aquí. 4 al 6. ¿Sí? Dice, ¿cómo andabas? Sí. ¿Lo tenemos? Segunda de Juan. Dice así. Dice la palabra en el verso 4. Dice, mucho me regocijé cuando he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibí del Padre. Y ahora te ruego, Señora, como escribiendo de un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio. ¿Sí? Vemos, hermano, que aquí dice la palabra del Señor. ¿Sí? Que hay hermanos que andan en la verdad, y uno de ellos, ¿sabe quién era? Sí. Era Gallo. Vean en la tercera de Juan. ¿Sí?
y le dice en el verso 1, en tercera de Juan 1, el anciano Gallo, el amado a quien amo la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio ¿de qué? De tu verdad, de cómo andas en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan ¿qué? En la verdad. O sea que andaba rectamente, ¿sí? Y vea cómo lo hacía en el verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, ¿sí? Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Sí? Fíjense cómo era Gallo, hermano. Era una persona que atendía a las personas, aún a los desconocidos. Esto es andar en la verdad. Dice, tú andas bien, dice, da buen testimonio a la iglesia de que tú estás dando de lo tuyo, ¿verdad? ¿Sí? Y dice más adelante, ¿verdad? Pero había otro ejemplo, mira, en el verso 9, otro hombre ahí mismo, que hacía todo lo contrario. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera recordado las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ah, qué tremendo. ¿Sí? Ve a Gallo de una manera, ¿sí?, ayudando a los hermanos y a gente desconocida, y lo recibía bien en la iglesia y procuraba por ellos. Pero el otro, que era Diótrefes, y hacía todo lo contrario, ¿sí? Y no solo esto, dice que los expulsaba de la iglesia, ¿sí? ¿A usted alguna vez lo han expulsado de la iglesia, hermano? ¿Sí? ¿Lo han expulsado? ¿Sí? ¿Sí? Le digo porque uno ya pasó por ahí, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Y nos han dicho, y ya no hablen con ellos, ¿eh? Como ellos se fueron de aquí, ya perdieron su salvación. Así nos decían. ¿Sí? Ya perdieron su salvación, hermanos. Y por favor, ya no le den ni la paz, porque ya no tienen ni paz ellos. Duro, ¿verdad? Pues sí. Entonces, no se preocupe, hermano. ¿Sí? Si está aquí en la palabra, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? Para que no le caiga de extraño cuando un día el pastor los corra de aquí. No es cierto, hermano. ¿Sí? Bien, hermano. Entonces, veamos que sí, se goza en la verdad, dice aquí. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. ¿Sí? Entonces, veamos los dos ejemplos. Cómo era uno y cómo era el otro. Y dice, todo lo sufre. O sea, que todo lo perdona. Todo lo perdona. El héroe tiene que tener que cubrir, hermano. ¿Sí? No divulga las faltas. Porque a veces sí pasa, digamos, tenemos ese don, ¿verdad?, de ser comunicativos. Y mayormente cuando nos pasa algo, ¿verdad?, se lo contamos a los hermanos, ¿verdad? Y tal parece que al hermano que le gusta más hablar es al que le contamos. Dice, ¿qué crees, hermano, que me pasó? Fíjate que fulano me hizo esto. Pero ¿cómo, hermano? No, hermano, debemos cuidarnos. ¿Sí? Dice que si dice que el amor todo lo sufre, entonces no hay que divulgar las faltas de los hermanos. Si usted tiene algo con el hermano, dice la palabra, vaya y hable con él, arréglese con él, ¿verdad? Pero no lo vamos a andar hablando hacia los demás. ¿Sí? Sí, porque a veces se da eso mucho, de ir divulgando todas las cosas. Debemos excusar las faltas ajenas. Todo. No nada más dice algo, no todo. Porque dice todo lo sufre. Y todo lo cree. Está dispuesto a creer a la persona que es sincera con usted. Dice, discúlpame, hermano, por lo que yo cometí. ¿Sí? Hablé mal de ti y
Entonces debemos nosotros de creer y sufrir todo lo que hablaron de nosotros. Amén, hermano. Dice que todo lo espera. ¿Sí? Espera a que la persona se arrepienta. ¿Sí? Siempre está dispuesto a extender la mano y darle otra oportunidad a la persona. O que cuando usted lo ofende ya le dice, ya sabes que aquí pinta tu raya y ya muere, ¿no? Porque muchos a veces así hacen, ¿no? Como que nos ponemos a la defensiva, nos hacen algo y dicen, no, ya con el hermano ya no quiero nada. No, ya el hermano no. Ya me hizo una, pero ya no me hace otra. Porque a veces todos pasamos, tenemos debilidades. ¿Sí? Y si está diciendo que el Señor nos está diciendo que todos lo debemos perdonar, ¿o que el Señor nada más nos perdona una vez? ¿O nos perdona siempre, hermano? Siempre, hermanos. ¿O que cuando llegamos y le decimos, Señor, perdóname porque otra vez te falté? No nos dice el Señor, ¿sabes que ya no, ya me hiciste muchas? No. Sí. Y a veces nosotros así somos, decimos, oye, ¿qué otra vez? Pues, ¿que no cambies? Pero soy débil, ¿qué quieres? Tenemos que perdonarlo. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Usted cuántas veces perdona a su hermano? ¿Cuántas? ¿Diario? ¿O una vez? ¿Qué dice Pedro? Señor, 7 veces nada más. No. Yo no te dije que 7. Te dije que 70 veces 7. Si en un día te ofende. Entonces siempre, pues siempre tienes que perdonar. Amén, hermano. Pues tenemos que perdonarnos. ¿Sí? Siempre espera la recuperación del caído, hermano. Porque a veces, si el hermano cayó, a veces, hermano, en vez de tenderle la mano y levantarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a veces le echamos más tierra para que se quede ahí y que no te levante. No, hermano, hay que levantarlo. ¿Sí? Todo lo soporta. ¿Sí? Hay que soportar, hermano. Ayudarle a otro, ¿verdad? Meterle la mano al hombro al otro para levantarlo. Hay que ayudarlo, ¿sí? Ayudarle a llevar sus cargas. Hoy muchos hermanos están pasando una carga muy difícil, pues hay que apoyarlos, hay que ayudarles, hermano. Y dice que el amor nunca deja de ser, hermano. Sí. El amor siempre va a existir. Sí. Entonces vemos en enseñanza, hermanos, que se están perdiendo los valores. Volvamos, hermano, al principio. Volvamos al principio del amor que Dios nos dejó. ¿Sí? Apoyémonos unos a los otros, hermano. ¿Sí? Y de esa manera, mi hermano, vamos a ayudar a un poco, ¿sí?, de que esta sociedad ya no se siga corrompiendo. ¿Sí? Porque si nosotros, que conocemos la palabra, no la llevamos a cabo o no la vivimos, ¿qué va a pasar, hermano? No va a haber un cambio. Y usted es la sal, así dice la palabra. Sí. ¿Y para qué sirve la sal? Para sazonar. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? Para conservar. ¿Sí? O no se echa así a la carne para que se conserve más tiempo. ¿Sí? Y si nosotros, que somos la sal, no hacemos nuestra labor de conservar para que la carne no se corrompa de afuera, ¿sí?, todo lo de afuera, aquellos que no conocen de Cristo, si nosotros no salamos, ¿qué va a pasar, hermano? Dice que la sal ya no va a servir para nada, que va a ser pisoteada y echada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos, hermano, que lo triste de todo esto, que hay mucha sal. ¿Sabe dónde, hermano? Almacenada en los templos. Ahí está almacenada la sal. Y va a llegar un día que está tan almacenada que se va a echar a perder. Mejor hay que salir y hay que salar a todos. Que vean que hay un cambio en los hermanos, para que otra vez esos principios se vuelvan a ver, porque se están perdiendo. Ya vemos la característica de la última iglesia, cómo iba a ser. Dice, antes de la venida de Cristo va a suceder todo esto. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, jactanciosos, crueles, intemperantes. Todo esto va a suceder. ¿Sí? Y entonces, hermano, ¿cuál es nuestra labor?
pues vamos a salar, ¿sí? Vamos a hacer nuestra labor y ser la luz que Dios nos pidió que fuéramos. Amén, hermanos. Bueno, esperemos que les haya comentado algo, ¿verdad? Algo haya quedado en sus corazones, ¿sí? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en un tiempo tan difícil, pero tan difícil, hermano, ¿sí? Lleno de peligro, como dice Pablo, ¿no? Estamos en tiempos difíciles, ¿sí? En los postreros días, dice, va a venir muchas cosas, y ya lo estamos viviendo, hermano, y estamos participando dentro de ello, pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos pide, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos pide? Salar la tierra. Amén. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Porque esta palabra sencilla, hermano, pero que Dios le haya hablado a su vida, a su corazón. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Padre, porque hay cosas que debemos hacer como iglesia y a veces nos encerramos, Señor, y almacenamos toda la sal en el templo y no salimos a salar, Señor. Debemos nosotros hacer nuestra labor, Padre, y ayúdanos, Señor, para que esto se pueda lograr, que hagamos nuestra labor en la sociedad, Padre, en el lugar donde nos movamos, Padre amado. Señor Jesús, gracias porque usted nos está enseñando cuáles van a ser las características del último tiempo, cómo va a ser la situación, Señor, de las personas. Y mira, Señor, se está cumpliendo, lo estamos viviendo en este momento, Padre, esta situación de lo que hoy, Padre, estamos viendo, Señor. Padre, tú estás cerca. Yo sé que estás a la puerta, Señor. Y ayuda, Señor, a tu pueblo. Señor, que no esté desapercibido, Señor, perdiendo el tiempo en otras actividades, Padre, que no le va a traer beneficio nada, Señor. Señor, redarguye a aquellos, Padre amado, que están distraídos, Señor, que están poniendo su vista en las cosas de la tierra y no las del cielo, Señor. Señor, háblales para que vuelvan su corazón a ti, Señor, y que no haya reclamos en aquel día, Señor Jesús, para que todos participemos de ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, de las características de tu naturaleza, de cómo es el amor, Señor. Tú lo viviste todo. Todas estas características estaban en ti, Jesús. Y queremos nosotros, Señor, que este mandamiento, Señor, si lo viviéramos, no estuviese así, Padre, el hombre, Señor. Si todo el hombre amara, Señor, todo se resume en eso, el amor, Señor, hacia ti y hacia el prójimo, Padre. En esto se resume toda la Biblia, Señor, en amarnos unos a otros, Señor, como usted nos ha amado, Señor Jesús. Gracias, amado Cristo, por esta palabra suya, Señor. Bendito eres Dios. Amén, Señor Jesús. Amada Iglesia, también quiero dar unos avisos. Hermanos, hay un lugar
gracia fluye con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor. Hay un lugar donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Hay un